no está grabando? Ah, recién, ¿no? Recién está grabando. Ok. A ver, vamos a ver entonces ahora algunos subtítulos para terminar, a ver, esta parte. Van a escuchar frecuentemente esto, evaluación de funciones. Evaluación de funciones. Va. ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando hablamos de evaluación de funciones? ¿Se refiere a qué? Fíjense. Se trata de hallar el valor de f de x correspondiente a una x dada. ¿Qué significa eso? A ver, ejemplo. Vamos a ver con ejemplo. Sea la función a ver, g de x, vamos a utilizar otra letra para que vean que no solo es f. A ver, x cuadrado más 3x menos 1. Aquí tengo una función de segundo grado, una función cuadrática. Evaluar, a ver. No es f, no es g. A ver la costumbre. Evaluar g en 0. Evaluar g en 1. Evaluar g en a. A ver, entonces, ¿qué significa eso? G en 0 significa simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar x por 0. Es decir, aquí tengo 0 al cuadrado, 3 por 0. Voy a poner así para que vean ustedes claramente. Y 1. Esto es 0, 0. Entonces, la función en x igual a 0 había sido igual a menos 1. A esta operación sencilla se llama evaluar la función. Hallar el valor de la función en un punto específico, en un valor de x específico. Esta función para x igual a 0 es igual a menos 1. Y así sucesivamente. G en 1, ¿cuánto vale? Lo mismo, entonces reemplazo x por 1. ¿Y esto cuánto vale? G en 1. A ver, esto se va con esto, me queda 3. Vale 3. O
Algunas veces van a ver, cuando veamos especialmente derivadas, una función podemos evaluar así en forma simbólica, en un punto A, por decir. Entonces acá lo mismo, reemplazo X por A, nada más. Entonces, ¿cuánto vale la función en A? A al cuadrado más 3A, no está, 3A menos 1. Listo. A esto se llama evaluar una función. Nada más. ¿Ok? A ver, otro tema que nos interesa rápidamente. Dominio, allá. Dominio de una función. Dominio. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho, fíjense a un principio, el dominio es el conjunto de las X, ¿verdad? Es el primer conjunto. A eso le hemos llamado dominio de la función. Esa definición es válida para la descripción de la función en forma de conjunto. Pero si la función está expresada mediante una ecuación, mediante una fórmula, la definición de dominio cambia un poco. Y a ver cómo vamos a escribir acá nosotros. Ya. Es el conjunto es el conjunto de todos los valores de la variable independiente. Para los que la función está definida. A ver, entonces fíjense, esta definición en relación a la definición anterior es diferente, ¿verdad? O sea, tiene sus particularidades. A ver, ejemplo, para entender esto, ¿a qué nos referimos? Esto, la única forma de entender es mediante ejemplos. A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, vamos a ver aquí, hallar
el dominio de las siguientes funciones. Uno, a ver, f de x igual x cuadrado más 3. A ver. ¿Cuál será el dominio de esta función? A ver, voy a hacer aquí directamente, a ver, dominio de la función f. Observando acá esta función, esta fórmula, x, aquí puede tomar cualquier valor. No tiene, no tiene ninguna restricción. A ver, aquí el dominio es el conjunto de todos los números reales. Lo voy a dejar ahí. Esto van a entender cuando veamos el siguiente ejemplo. A ver, ¿dónde estamos? Ya. A ver. G de X. Uno sobre X cuadrado menos 1. A ver, ya. Arriba, ya. X cuadrado menos 1. ¿Cuál será el dominio de esta función? Y aquí vamos a ir a su definición. A ver, dice. Aquí van a entender más claramente. Dice, es el conjunto de todos los valores de la variable independiente. Cuando hablamos del dominio estamos hablando de las X. X es la variable independiente. Conjunto de los valores de la variable independiente para los que la función está definida, dice. En este primer ejemplo, la función está definida para cualquier valor de X. No hay ninguna restricción. Aquí ya hay una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que el denominador no puede ser 0. El denominador no puede anularse. De acá se debe evitar. Se debe evitar que el denominador se anule. Se debe evitar que el denominador se anule. Debemos evitar que el denominador sea 0. Es decir, x cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0. Haciendo aquí operaciones, aquí x tiene que ser distinto de ¿qué? De 1 y menos 1. A ver, vamos a hacer de otra forma esto. Menos 1, 1. ¿Verdad? 1 al cuadrado, aquí va a ser 1 menos 1, 0. Menos 1 al cuadrado, 1. 1 menos 1, 0. Entonces, ¿qué decimos acá?
El dominio de esta función, de la función g, es el conjunto de todos los reales, excepto estos dos términos, el -1 y el 1. O sea, fíjense acá, ¿qué quiero decir? X puede tomar, dice, cualquier valor. Puede ser 100, 1000, 2000, 3000, 1.000.000, cualquier valor. Excepto dos valores, -1. Porque si X vale -1, vamos a tener división entre 0, y eso no existe en el campo de los números reales, no existe. Entonces la función no va a estar definida. Fíjense, a eso se refiere esto. Conjunto de todos los valores de la variable independiente para los que la función está definida. Esta función va a existir para todos los reales excepto para dos valores, -1 y 1. Y ese es el dominio de esa función. ¿Se entiende? A ver, vamos a otro ejemplo. Rápidamente, ya tengo que volar a la oficina. A ver, h de x. 4 menos x cuadrado raíz cuadrada. Aquí tengo una función raíz cuadrada. Nosotros sabemos que no existe raíz cuadrada de números negativos, ¿verdad? Entonces, esta función que tiene una raíz cuadrada va a existir siempre y cuando el radicando sea positivo. Si el radicando es negativo, no va a existir, no va a estar definida. Entonces, ¿cuál será el dominio de esta función? A ver, primero aquí. Se debe, a ver, voy a colocar esa forma, evitar que el radicando sea negativo. Entonces, hacemos operaciones. 4 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Este radicando tiene que ser mayor que 0. Aquí tenemos una inecuación, resolvemos. ¿Cómo resolvemos estas inecuaciones? Factorizando, ¿verdad? Aquí tengo 2 más x, 2 menos x. ¿Se acuerdan? Lo que hacemos es factorizar. Calculamos sus raíces. Aquí tengo x igual a menos 2. De aquí tengo x igual a 2. Estas dos raíces que hacemos las ordenamos en la recta real. Aquí tengo menos 2 y 2. A ver, ya está. Y aquí tengo 2. Utilizando el falso verdadero, me doy un valor de prueba. ¿Dónde está el falso verdadero? Está acá, o mejor dicho, el 0. Reemplazo, ¿qué tengo? A ver, aquí voy a reemplazar. Tengo 4 mayor que 0. Verdadero. Esto es verdadero, esto es falso, esto es falso. Entonces, fíjense, la solución está en este intervalo. Ahí. ¿Cómo son sus extremos? Cesados. Y ahí está, esta es. Entonces, el dominio de esta función h había sido que todos los x
que pertenecen a este intervalo. Es decir, que va de menos 2 a 2. Ese es el dominio de esta función. Esta función va a existir en este intervalo, porque en este intervalo esta expresión es positiva. Fuera de este intervalo es negativa. ¿Se dan cuenta? Ya. Hay tres situaciones donde van a estar restringidos los dominios. A ver, rápidamente, otro ejemplo. Logaritmo. A ver, 1 menos x cuadrado. Ya. ¿Cuál es el dominio? Acá nosotros sabemos por definición del logaritmo que no hay logaritmo del cero. ¿Sí? Entonces acá se debe evitar logaritmo de negativo de números negativos y del cero. A ver, voy a cambiar esto. Sin cuadrado, ya. Así. Sabemos nosotros que no hay logaritmo de números negativos y del cero. Entonces, el argumento de este logaritmo tiene que ser mayor que cero. Fíjense acá, mayor que cero, no hay igual. De aquí yo despejo x, que tengo acá. X menor que 1. ¿Sí? Directamente, despejando x tengo eso. Entonces, el dominio de f va a ser todos los x que pertenezcan a qué intervalo. Fíjense acá. Podemos, en forma de intervalo, va a ser desde menos infinito hasta 1 abierto. Esta función logarítmica va a existir, va a estar definida desde menos infinito hasta 1. Fuera de este intervalo, la función no existe. Entonces, aquí tengo un dominio restringido. A ver, resumiendo rápidamente. Ahora tiene sentido, ¿verdad? Este primer ejemplo. Aquí tengo una función cuadrática, no hay ninguna restricción, entonces su dominio son todos los reales. X puede tomar cualquier valor de la recta real. ¿Dónde hay que tener cuidado? En estas tres situaciones. Cuando tenemos funciones fraccionarias racionales, hay que evitar que el denominador se anule. Entonces, vamos a excluir del dominio aquellos valores que anulan el denominador. Otra situación que hay que tener cuidado, los radicales de índice par. Puede ser cuadrado, cuarta, sexta, etc. Hay que evitar que el radicando sea negativo. Y la otra situación, los logaritmos. Hay que evitar que sean negativos, los argumentos del logaritmo sean negativos o cero. Son esas tres situaciones restringidas, y lo demás, si no hay fracción, si no hay raíz cuadrada, si no hay logaritmo, el dominio va a ser todos los reales. Muy bien, chicos, quedaremos acá, por favor. Yo ya tengo que volar, ya estoy al filo.